Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Les saluda su tutora, la profesora Janet Jara de la Cruz. El día de hoy, en el área de tutoría, hablaremos sobre el buen trato que se dan en la escuela, la familia y la comunidad. ¿Qué buscamos con este tema, chicos? Buscamos que los estudiantes reconozcan situaciones donde se da el buen trato y el maltrato tanto en la escuela, la familia y la comunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer planteando acciones para prevenirlo. El buen trato. ¿Qué significa para ti el buen trato? ¿Por qué crees que es importante el buen trato en la escuela, la familia y la comunidad? Reflexionemos, chicos, a esta pregunta. ¿Qué tipo de maltrato o buen trato conoces? Aquí les dejo algunos ejemplos en lo que consiste un maltrato. Un maltrato consiste en golpear a una persona o dar a patadas, es tirarlo del pelo, es empujarlo, es insultar, es gritar, es agredir alzando la voz. También es lanzar contra una persona objetos como celulares, libros, zapato o un plato. Es tirar también un objeto del agrado de alguien con el fin de que sufra y llore. ¿Y qué será un buen trato? Un buen trato es participar en los juegos donde todos juguemos y nadie sea excluido. Es ser cariñoso con tus padres, con tus maestros, vecinos y tus amigos. Es aceptar tus virtudes y las de tus compañeros. Es mantener limpia y ordenada la casa y la escuela. Un buen trato también es obedecer y respetar a mis padres y profesores. Ahora ya conocemos, chicos, ejemplos de qué es un maltrato y qué es un buen trato. Queridos estudiantes, todos nosotros tenemos derechos. Uno de ellos es el derecho al buen trato. ¿En qué espacios se dan? Se dan en la institución educativa. ¿Qué ejemplos de maltrato podemos encontrar en las instituciones educativas? Que los niños y las niñas son castigados dejándoles parados en el patio por llegar tarde. Un maltrato que se da en la institución educativa también es que no se tomen en cuenta las opiniones de los y las estudiantes en asuntos relevantes para ellos. En este caso, nuestras normas de convivencia. ¿Qué es un maltrato también, chicos? Es obligar a los estudiantes a practicar marchas o desfiles bajo el sol o la lluvia. ¿Cómo es un buen trato en la institución educativa? Es cuando se habilitan ambientes donde los niños y las niñas que llegan tarde puedan desarrollar actividades académicas. Un buen trato que se da en la institución educativa también es el de implementar y apoyar la formación de consejos estudiantiles, municipios escolares y otras formas de organización estudiantil. También un buen trato
es dosificar el tiempo dedicado a los ensayos y a las actividades que se dan en la institución educativa. ¿Qué acciones, chicos, entonces podemos hacer para eliminar el maltrato? Podemos dialogar con los estudiantes con respecto a las alternativas para evitar llegar tarde a clases. Como por ejemplo, podemos dar uno de los valores que nosotros tenemos que practicar, que es la puntualidad. Otra acción para eliminar el maltrato es que los estudiantes participen democráticamente en las decisiones que les competen. Es implementar formas alternativas de expresar el amor a la patria, ya sea mediante pasacalles, festivales de danza, entre otros. Ahora nos corresponde en el aula. ¿Cómo se da en el aula el maltrato? Un ejemplo es cuando el docente califica a las o los estudiantes con palabras o frases como burro, inútil o bueno para nada. También un maltrato que se da en el aula es cuando el docente grita a los estudiantes como forma de mantener la disciplina. Otro maltrato en el aula es que ante una pregunta o duda de un estudiante, el profesor lo descalifique, diciendo, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? Queridos estudiantes, ahora veamos ejemplos de un buen trato que se da en el aula. Es corregir el comportamiento del estudiante, distinguiendo la situación de la persona. Es dialogar con los estudiantes y hacerlos reflexionar sobre la importancia de respetar las normas de convivencia. También un buen trato que se da en el aula es valorar las dudas e interrogantes de los estudiantes. ¿Qué acciones podemos hacer para eliminar el maltrato en el aula? Uno de ellos es que los docentes sean capacitados con estrategias para fomentar el desarrollo de la autoestima en los estudiantes. Que los tutores y los docentes también sean capacitados en estrategias que promuevan la convivencia escolar democrática. También es el de compartir espacios de reflexión e interaprendizaje respecto a formas de promover la expresión de inquietudes y dudas de los estudiantes. Ahora veamos en el hogar. ¿Cuál es un ejemplo de maltrato que se da en el hogar? Que los padres castigan físicamente a sus hijos o hijas. Que los padres no valoren las opiniones de sus hijos o de sus hijas por ser menores. Un ejemplo de maltrato que se da en el hogar también es que los padres dan un trato preferencial a uno de sus hijos o hijas, ya sea
si es varón. ¿Cuál es un buen ejemplo de un buen trato en el hogar? Que los padres conversen con sus hijas y con sus hijos. También que los padres se escuchen y dialoguen con los hijos y las hijas, valorando sus opiniones. Un buen trato en el hogar también es que los padres traten a sus hijos y a sus hijas de acuerdo a sus necesidades, sin dejarse llevar por estereotipos de género. A tenerlo muy en cuenta, chicos. ¿Qué acciones entonces debemos hacer para eliminar el maltrato en el hogar? Que los tutores realicen reuniones periódicas con los padres de familia de su sección. Otra acción es que las instituciones educativas promuevan el desarrollo de la escuela de padres. Ahora veamos en la comunidad cómo se da el maltrato en la comunidad. Tenemos el servicio de transporte público que no recoge a los estudiantes porque no pagan pasaje completo. Y un buen trato sería que el servicio de transporte público respete los derechos de todos los estudiantes. ¿Qué acciones entonces podríamos hacer o realizar para eliminar el maltrato en la comunidad? Podríamos hacer campañas de sensibilización a los transportistas con respecto a los derechos de los estudiantes. Queridos alumnos, es importante que tomemos conciencia de nuestro comportamiento y el efecto que pueda tener en los demás. El maltrato físico y psicológico hace mucho daño, especialmente a los niños y a las niñas y también a los adolescentes. El buen trato es un derecho que todos tenemos que tener y es también exigir el cumplimiento de nuestros deberes. Así que ya lo saben, chicos, ¿cuál es la diferencia que existe entre un maltrato y un buen trato? Ahora ustedes van a tener que escribir un tipo de buen trato que se da en la escuela, muy al margen de todo lo que ya nosotros te hemos mencionado en el tema. ¿Sí, chicos? Cuídense muchísimo. Hasta la próxima clase. Bendiciones, niños.